Saludos a todos ustedes, hermanos, que se han conectado para participar, acompañarnos en este culto dominical desde la Iglesia de Cristo Shalom. Nuevamente aquí con el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Hay un tema que es bastante obvio, es un tema, sin embargo, olvidado. Y a veces me pregunto por qué este tema, siendo tan obvio y tan relevante en la palabra de Dios, es un tema olvidado. Ya no se oye mucho hablar de este tema desde el púlpito, en las iglesias. Parece que hay otros temas que han cobrado relevancia y ya han opacado este tema. Me refiero al tema del pecado. ¿Por qué no se trata, por qué no se habla más acerca de este tema en la iglesia? A veces pienso que los pastores, los predicadores, temen ofender a los pecadores. O quizás porque a veces nosotros mismos hemos hecho algunos compromisos con el pecado y de esa manera habremos perdido autoridad para tratar sobre este asunto. Sin embargo, en la Biblia, en el libro sagrado, este tema es fundamental y cuando la Biblia lo trata no se anda por las ramas, va directo. Usted puede leer ahí sobre este tema en diferentes contextos. Los hombres de Dios, cuando tuvieron que confrontar a las personas con su pecado, no se anduvieron por las ramas, no importa de quién se tratara. Algunos incluso perdieron su vida por hablar del pecado a personas en autoridad, por confrontarlos con sus pecados. Piense usted en el caso de Juan el Bautista. Perdió su cabeza, murió decapitado por haber confrontado a aquel pecador Herodes. Y piense usted en Natán, en el profeta Natán, cuando se expuso a confrontar a David por causa del pecado que éste había cometido. Entonces el libro de Dios, la Biblia, no trata de decorar ni andarse por las ramas cuando se trata de hablar de este tema, que este tema es central en la Biblia. Hoy vamos a referirnos a este tema en esta serie de predicaciones acerca de cuestiones básicas. Este es el primero de los temas, el pecado, una cuestión olvidada pero fundamental en la palabra de Dios. En nuestro texto de hoy, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, el escritor sagrado, el apóstol San Pablo, argumenta que la depravación y decadencia de la moral y de la dignidad humana tiene su origen en el pecado fundamental. Y este pecado fundamental es el pecado de la soberbia. El primer punto que él trata es que el humano, el ser humano, nosotros pretendamos que Dios no existe, que pretendamos olvidar a Dios, como dirían hoy los jóvenes, voy a bloquear a fulano para ya no recibir más mensajes. El ser humano, la manifestación de su rebeldía en contra de Dios y de su soberbia comienza por ahí, por bloquear a Dios de su vida, por tratar de ignorar los mensajes de Dios y que Dios inmiscuya en su vida, que Dios tenga acceso a su vida. Y allí el escritor dice que esto es necedad. Es necedad por dos razones. Número uno, porque el hecho de que usted bloquee a Dios de su vida, de que usted le niegue acceso a Dios en su vida, no puede negar que Dios está ahí, que Dios existe. Dios existe. Y Pablo dice que existe porque Él se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Déjeme leerle el texto, versículo 18. Dice, ciertamente la ira de Dios
viene rebelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que en su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, de modo que nadie tiene excusa. El hecho de que uno decida bloquear a Dios de su vida, es decir, negarle el acceso a Dios, a nuestra vida, no implica de que Dios no esté ahí y de que Dios no esté enterado de lo que está sucediendo en nuestra vida. Dios existe, dice Pablo, y es clara su existencia a través de la revelación natural. El salmista en el capítulo 8 de los Salmos dice: impresionado cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que creaste, digo, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites o lo tengas en cuenta? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de favores, lo has coronado de dignidad, lo has coronado de autoridad, le has hecho una especie de semidios. Dios está ahí. La revelación natural lo establece, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles a través de su creación, a través de las cosas hechas. A Dios no lo podemos bloquear, a Dios no lo podemos aislar así nada más. Todos los días Dios se manifiesta, Dios se revela. Y no solamente en el día, también en la noche, dice el salmista, cuando miro los cielos, la luna y las estrellas que tú creaste. Dios está presente, Dios está ahí, es innegable, no lo podemos borrar nada más, como quien aprieta un botón en el celular y ya lo bloqueé, ya lo eliminé, ya no voy a recibir de él un mensaje, porque la naturaleza sigue proclamando su eterno poder y deidad. Dios está ahí. Y en segundo lugar, Dios no puede ser bloqueado por la soberbia y la rebeldía humana solamente porque se nos pega la gana. No, Dios no puede ser bloqueado de esa manera, porque también esa revelación natural de Dios encaja perfectamente con la razón humana. Es decir, que lo que Dios ha creado, este vasto universo en el cual nosotros somos una pieza, nuestro planeta es una pieza importante, encaja correctamente con la razón humana. Encaja correctamente con la razón humana. Toda la ciencia humana existe debido precisamente a que Dios le ha dado al ser humano la capacidad de la deducción lógica y racional. Es esta la fuerza, el poder de Dios manifestado en nosotros para poder comprender y descifrar los misterios de la creación de Dios, poder explorar, investigar y deducir lógicamente lo que Dios ha creado. Es decir, la manifestación de la revelación natural de Dios en lo creado encaja correctamente con la otra parte que Dios puso en nosotros, la deducción lógica. Piense usted, si usted viniera de otro planeta,
de otro mundo muy extraño al de la tierra, y de repente viene a explorar aquí y por ahí de casualidad encuentra un cable eléctrico con un enchufle, usted lógicamente va a decidir que ese enchufle con dos protuberancias metálicas debe encajar en algo. Debe haber algo en lo cual esto deba calzar. Es una deducción lógica y usted va a tratar de hacer y de encontrar esa parte que hace falta y conectar. De la misma manera, no fuera posible para nosotros, para la ciencia, hacer todas las cosas que hace si no existieran las leyes que Dios puso y que gobiernan este universo. Leyes como la de la gravedad, como la ley del electromagnetismo, por decir algo. Además, no podemos tampoco en nuestra soberbia y rebeldía tratar de bloquear a Dios, porque además de la revelación natural que demuestra que Dios existe y que su divino poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, y porque nuestra razón encaja correctamente con la creación y la deducción lógica de cómo está constituido este universo, sino también porque cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior lo que se llama la ley moral. Aun si no tuviéramos la revelación especial, es decir, la palabra de Dios, todos los seres humanos sobre este planeta tienen un discernimiento de lo que es el bien y el mal. Todos, sin excepción, tenemos esa percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Incluso dice el apóstol San Pablo que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos. Es decir, aunque no tienen la revelación especial de Dios, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, todos ellos tienen este discernimiento, esta ley moral interior que bien les acusa o les excusa su conciencia moral. Todos llevamos esta conciencia moral dentro de nosotros. Y le voy a leer esta parte de la palabra. Aquí mismo en el libro de Romanos, el capítulo 2, versículo 14 y versículo 14 y 16. De hecho, dice, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Pues estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así es, todos nosotros, aunque no seamos duchos, aplicados en el conocimiento de la palabra de Dios, y no tengamos dominio sobre todos los mandamientos y preceptos de Dios en su palabra, siempre nos vamos a dar cuenta que ciertas de nuestras acciones o son malas o son buenas. Y siempre nuestra conciencia nos va a acusar o nos va a excusar. Siempre la conciencia nos va a decir si esto es bueno o es malo. Es obvio que en todas las sociedades humanas no se reconoce el robo como una virtud, ni la infidelidad tampoco como una virtud, ni el asesinato como una virtud. Ninguna de estas cosas, ni la cobardía, ni la mentira. Jamás en alguna sociedad se han levantado monumentos, altares, a los traidores, a los mentirosos, a los ladrones, a los asesinos. Lo que sí hay en todas las sociedades son normas, códigos
penales para castigar este tipo de hechos, porque todos sabemos que estas acciones son malas. Aunque no tengan estas sociedades la Biblia, aunque no tengan la palabra de Dios, porque todos sí tenemos la ley moral interior. Así que no podemos bloquear a Dios nada más así, aduciendo ignorancia. Dios se revela a través de la naturaleza, a través de la revelación natural. Dios se revela a través de nuestra razón y Dios se revela a través de la ley moral interior. Entonces no podemos bloquear a Dios así nada más caprichosamente, como le decía, cuando uno ya no quiere recibir mensajes de un amigo, pues aprieta un botón ahí en el celular y lo bloquea. No es así con Dios. Dios nos va a seguir hablando. Podemos ignorarlo, podemos no escucharlo, pero Dios siempre va a estar allí. Dios siempre va a estar hablando a nuestra conciencia. Dios siempre nos va a maravillar a través de su creación. El hombre siempre va a seguir descubriendo, porque Dios le dio razón. Dios siempre está ahí. Entonces la rebeldía del ser humano, en primer lugar, consiste en esto, en tratar inútilmente, porque es inútil, pero siempre lo va a intentar, la soberbia del ser humano, bloquear a Dios de su vida, apartar a Dios de su vida y tratar de obviar la voz de Dios en su conciencia. Y esto es lo que hace, esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que el hombre trata de sustituir a Dios por otros dioses. Y quiero leerle el texto que el hermano leyó hace un momento. Dice pues, como no tuvieron en cuenta a Dios, es decir, no lo apreciaron, aunque Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y afirmando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se imagina usted hasta dónde llega la rebeldía y la soberbia de nosotros los seres humanos? No queremos escuchar al Dios verdadero, no queremos seguir las instrucciones de Dios. Entonces, parte de nuestra rebeldía queremos crear nuestros propios dioses, dioses que sean manejables, que sean controlables, que nosotros podamos programar, dioses que compartan nuestros vicios, nuestros caprichos y nuestros extravíos. Entonces aquí dice la palabra que parte de la rebeldía de nosotros, de ese pecado fundamental, consiste precisamente en tratar de sustituir a Dios por los ídolos, incluso por nosotros mismos. Es decir, tomar nosotros el lugar de Dios, hacer réplicas del hombre mortal, dioses manejables, dioses que yo puedo controlar, que yo puedo manejar y que pongo límites sobre estos dioses. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia que estamos pagando de esto? La consecuencia de nuestra rebeldía a Dios, la consecuencia de nuestro pecado de la soberbia. Pues aquí la palabra continuamente repite esta frase: como estimaron no tener en cuenta el conocimiento de Dios, como no nos complace escuchar a Dios, puesto que nos hemos propuesto bloquearlo, negarle el acceso a nuestra vida, entonces Dios dice, los entregó. Dios los entregó. Es decir, Dios no nos estorba, no nos limita el atributo
más preciado que Dios nos ha dado, es decir, nuestra libertad para escoger, entre el bien y el mal. En otras palabras, ya que el ser humano, ya que usted y yo en ciertos momentos determinamos no tener en cuenta a Dios en nuestra vida, bloquearlo, eliminar sus mensajes, callar su voz, entonces Dios respeta nuestra decisión. Y esto es lo que dice la frase, entonces Dios los entregó. Es decir, Dios los dejó hacer lo que ellos querían hacer. Que llevaran a la práctica sus razonamientos, su necedad, sus absurdos, que bloquearan su razón, entenebrecieran y oscurecieran su corazón. Que siguieran sus pensamientos, sus caminos. Y allí empieza el apóstol a detallar cómo nos perdemos. Y esta descripción que él hace pareciera ser una descripción muy contemporánea de nuestra sociedad. Dice que ya que nosotros no nos place tener en cuenta a Dios, no escuchar su voz, entonces Dios nos dejó, Dios nos entregó. Y ya desconectado de Dios, entonces nos volvimos necios, creamos ídolos y adoramos las criaturas antes que al Creador. Tratamos de colocarnos en el lugar que le corresponde a Dios. Y entonces dimos rienda suelta a nuestro hedonismo, es decir, al placer sin límites, a los malos deseos en nuestro corazón que conducen a la impureza sexual. De modo, dice, que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Y Dios también los entregó a sus pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Les parece familiar esto? ¿Les parece muy contemporáneo? Claro, esto es lo que hace la soberbia, lo que hace el bloquear a Dios, lo que hace crear nuestros propios dioses, adorar los dioses a nuestra imagen y semejanza, que representan nuestras inclinaciones perversas, y nos inclinamos a ellos y les adoramos. Además, dice luego el versículo 28, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no deberían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad. Y aquí comienza a describir un carácter de decadencia moral en todas las áreas de las relaciones humanas. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, de homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Una vez desconectados de Dios, hermanos, quedamos a la merced de todas estas pasiones y depravaciones carnales, y nuestro carácter se vuelve voluble,
a todas las influencias mundanas y nuestra dignidad como criaturas de Dios se va al piso. Les decía que hoy en tiempo no se trata mucho este tema del pecado. No se habla mucho de esto, que es un tema central en la Biblia. No se llama a las personas al arrepentimiento de sus pecados. Pero la palabra de Dios es muy clara. Hay algunas cosas el día de hoy que se tratan de camuflar un poco, de suavizar un poco, como para no ofender a las personas en la iglesia, como para tratar de suavizarles la píldora, porque no queremos que se vayan. Entonces tratamos de mantenerlas ahí, aunque sabemos que su conducta, que su proceder, su manera de conducirse en la sociedad, en la familia, no es correcta. Hay tres tendencias, llamo yo tres tendencias o tres valores del mundo que de alguna manera han logrado filtrarse en los hermanos, en la iglesia, y que practicamos continuamente, a veces inconscientemente, pero que no son los valores de Dios. Son cosas por las que hemos sustituido a Dios, hemos sustituido los valores de Dios y hemos adoptado estos valores del mundo. Nosotros no decimos abiertamente no necesito de Dios, o yo sé más que Dios, o yo no necesito el consejo de Dios, pero a través de estas manifestaciones, a través de estas conductas, realmente sí lo estamos diciendo. Una de ellas es que muchas veces pretendemos nosotros tener el control de todo, como si nosotros fuéramos Dios, estar en control. Queremos ver que todas las cosas están en orden porque yo soy la autoridad, yo tengo todo bajo control. La palabra de Dios nos enseña que en realidad nosotros no tenemos nada bajo nuestro control, de que todas las cosas en este vasto universo de Dios, incluso en nuestra propia vida personal, si Dios nos sustrae algunas de ellas, simplemente no podemos seguir existiendo. Hay un canto que dice que ni siquiera el corazón palpita en el pecho si no es por su poder, y que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Nosotros no estamos realmente en control de nada. Nosotros disfrutamos o abusamos lo que Dios nos da cada día, pero en realidad nosotros no tenemos el control. Otra de las cosas que pretendemos, sin embargo, como tomar el lugar de Dios, es siempre pretender tener la razón, siempre tratar de mostrar que nosotros siempre estamos en lo correcto, que no nos equivocamos, pero la verdad es que sí, nosotros nos equivocamos, cometemos errores, porque no somos Dios, no somos Dios. Yo pienso que esta pandemia puso a prueba este principio o este valor que se trata de comunicar, de que ahora nosotros podemos resolver todos los problemas, de que la ciencia puede así ya resolvernos todos los problemas, pero este virus pequeño, invisible, ha puesto a la sociedad científica en jaque para decirnos las cosas que nos pueden descontrolar en cualquier momento, a pesar de tener tanto conocimiento. Este virus invisible de repente puede trastornar todas las áreas de la vida humana y mostrarnos que en realidad nosotros no siempre estamos en lo correcto, no siempre estamos en control, y sin embargo eso es lo que pretendemos. Y el otro valor del mundo que a veces sustituye a Dios en nuestra vida es que nosotros siempre queremos vernos bien ante los demás y que nos vean bien los demás, que nos admiren, que nos glorifiquen.
pero esto va en contra del valor que la Biblia nos enseña. Toda la gloria, toda la honra pertenece a Dios. Él es el que debe ser glorificado. Él es el que debe ser honrado. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios, y con esto quiero concluir el mensaje en esta ocasión, invitarle a usted a que deponga la soberbia. De repente usted ha pensado que ha estado en control de su vida, y en realidad usted no ha estado en control de su vida. Usted ha permitido que otras fuerzas vengan y controlen su vida. Usted no lo sabe todo, porque usted no es Dios. Usted necesita ser humilde y escuchar el consejo de Dios, porque Él le va a guiar, Él le va a hacer entender cuál es el camino correcto. Y usted no merece toda la gloria, no lo tome a ofensa, pero el único que merece toda la gloria y en quien está toda la belleza es Dios. Y en la medida que nosotros reconocemos esto, vamos a recobrar nuestra dignidad, la dignidad que solamente encontramos cuando nos conectamos de nuevo con nuestro Creador. Si usted ha decidido bloquear a Dios de su vida porque ha pensado que usted lo sabe todo, que usted está en control y de que usted merece toda la atención, quizás ya se ha dado cuenta que no. Ya se ha dado cuenta que esto no es posible, que tiene retos, que tiene problemas en todas las áreas de su vida y que necesita volver a Dios, que necesita desbloquear a Dios. Dios lo sabe, Dios entiende sus retos, Dios sabe cuáles son sus dificultades en la salud, en las finanzas, en las relaciones familiares. Dios sabe, y Dios sabe que usted se ha equivocado, y Dios está presto a ayudarle. Dios está presto a socorrerlo. El profeta Isaías declaró hace mucho tiempo, dice: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, su mano está extendida para salvar, está atenta para salvar, pero vuestro pecado, vuestras rebeliones han provocado que Dios aparte su rostro de ustedes para no escuchar, pero su mano está extendida. Yo le exhorto en esta ocasión a que usted se arrepienta, y esto es lo que arrepentirse significaría en este día para usted: desbloquear a Dios, darle acceso a Dios en su vida, arrepentirse de su pecado fundamental y básico, que es la soberbia, el pretender que usted lo sabe todo, que usted está en control y que usted siempre merece toda la atención. Dele lugar a Dios en su vida, y entonces las cosas, cada una, va a empezar a encajar en su lugar. Que Dios le bendiga. Vamos a ver cuántos minutos me llevé. Ya estaba sudando. Sí, 33. Uy, hoy sí me fue largo. Yo creo que aquí me emociona más que Está bien. allá cuando estoy solito, estoy más pendiente de lo demás.